Las almas muertas, parte 12. En la descripción os dejo los enlaces a todas las partes, así como la lista de reproducción con todos sus capítulos. Recordemos dónde habíamos quedado al finalizar el vídeo anterior. Chichikov seguía visitando terratenientes y comprando almas muertas. Visitó la hacienda del general Bitrishov y lo reconcilió con su vecino Tintitnikov. Incluso concertaron una boda entre la hija del general y el joven. El general le pidió a Chichikov que visitara a sus parientes para llevarles la noticia. Por el camino se pierden y llegan a la hacienda del terrateniente Pitush, que ha hipotecado sus tierras y vive derrochando el dinero en comilonas. Este le presenta a Platonov, un joven terrateniente apático y aburrido de todo cuanto le rodea. Chichikov convence a Platonov para que viaje con él, pero antes han de comunicárselo a la hermana de Platonov y a su cuñado. Los dejamos dirigiéndose a dicha hacienda. Continuemos. Salieron a recibirlo al porche unos criados espabilados que nada tenían que ver con el borrachín de Pitrashka, aunque no llevaban frac, sino unas casacas de paño rústico azul. La dueña de la casa también salió corriendo al porche. Era una mujer fresca como una rosa, sublime como un día claro. Platonov y ella se parecían como dos gotas de agua, con la diferencia de que ella no era apática como él, sino alegre y locuaz. «Buenos días, hermano. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido. Constantino está en casa, pero no tardará en llegar». «¿Dónde está?» «Tenía trabajo en el pueblo con unos compradores», respondió mientras hacía pasar a los visitantes a la sala. Chichikov examinó con curiosidad la vivienda de aquel hombre portentoso que tenía una renta anual de 200.000 rublos, con la expectativa de encontrar en la vivienda las cualidades del amo. De igual manera que, a partir de una concha, uno se forma la idea de la ostra o del caracol que antes la habitó y dejó en ella su huella. Era imposible, sin embargo, sacar conclusión alguna. Las habitaciones eran todas sencillas. Incluso estaban vacías. Ni pinturas murales, ni cuadros, ni bronces, ni flores, ni repisas con piezas de porcelana, ni siquiera libros. En definitiva, todo indicaba que la vida principal del ser que allí habitaba no transcurría en absoluto dentro de sus cuatro paredes, sino en el campo. Y las ideas no se meditaban previamente de forma sibarita al lado del fuego frente a la chimenea en un cómodo sillón, sino que allí mismo, donde se le ocurrían, las ponía en práctica. En las habitaciones, lo único que pudo advertir Chichikov fue la impronta de la gestión doméstica femenina. En las mesas y las sillas se habían colocado unos tableros de tilo sobre los que descansaban pétalos de flores puestos a secar. «¿Qué es, hermana, esta porquería que tienes aquí?», preguntó Platonov. «¿Cómo que porquería?», dijo la anfitriona. «Es el mejor remedio contra la fiebre. El año pasado
Curamos con esto a todos los campesinos. Y esto es para hacer licores. Y esto para confitura. Vosotros os reís siempre de la confitura y las salazones, pero después, cuando dais buena cuenta de ello, no dejáis de elogiarlos. Platónov se acercó al piano y revisó las partituras. «Señor, qué antiguallas», dijo. «¿No te da vergüenza, hermana?» «Ay, hermano, disculpa, pero ya hace mucho que no me queda tiempo para dedicarme a la música. Tengo una hija de 8 años a la que educar. Ponerla en manos de una institutriz extranjera con el único objetivo de disponer de tiempo libre para la música es algo que, discúlpame, hermano, pero no pienso hacer». «Pero bueno, hermana, qué aburrida te has vuelto», exclamó Platónov, y se acercó a la ventana. «Ah, mira, ya viene, ya viene». Chichikov se apresuró a mirar también por la ventana. Un hombre de unos 40 años, de aspecto vivaracho, moreno, con una levita de paño de lana de camello, se acercaba al porche. Saltaba a la vista que no se preocupaba de su vestimenta. Llevaba una gorra de lana. A ambos lados del amo caminaban 2 personas de estrato social inferior con la gorra en la mano. Se les veía interesados en la conversación que mantenían. Uno era un simple campesino. El otro, vestido con un caftán azul, al parecer era un comerciante de paso. Se detuvieron en el portal, de modo que su charla se oía en la habitación. «Esto es lo mejor que podría hacer usted. Pague por su libertad al amo. Yo le prestaría el dinero, luego me lo pagaría con su trabajo». «No, Konstantin Fyodorovich, ¿por qué debemos pagar por nuestra libertad? Acójanos. En su casa se aprende de todo. Un hombre tan inteligente como usted no se encuentra en el mundo entero. Por desgracia, hoy es muy difícil cuidar de uno mismo. Los taberneros fabrican una clase de licores que, con una sola copa que te atices, se te revuelven las tripas y necesitas beber un cubo lleno de agua. Antes de que te des cuenta, ya te has gastado hasta el último kopek. Abundan las tentaciones. Debe de ser que el diablo lo gobierna todo en este mundo, por Dios. Todo está pensado para que el campesino pierda el juicio, el tabaco y todas esas cosas. ¿Qué se puede hacer, Konstantin Fyodorovich? Somos hombres, no nos podemos resistir. Escucha, te explicaré cómo son las cosas. En mi casa, a pesar de todo, hay cierta esclavitud. Es cierto que al principio lo recibes todo, tanto la vaca como el caballo, pero el hecho es que soy exigente con los campesinos, incluso como nadie lo es. En mi hacienda, lo primero de todo es el trabajo. Tanto si trabajas para mí como si trabajas para ti, no permito que nadie se duerma en los laureles. Trabajo como una mula y exijo lo mismo a mi gente porque, amigo mío, lo sé por propia experiencia. Si en la cabeza se te mete toda clase de porquería, es solo porque no trabajas. De modo que pensad todo esto con calma y discutidlo entre vosotros. Ya lo hemos hablado, Konstantin Fyodorovich. Incluso los viejos lo dicen. ¿Para qué hablar más? En su casa todos los campesinos son ricos. Por algo será.
Incluso los sacerdotes aquí se preocupan por el prójimo. En nuestro pueblo ni siquiera nos quedan sacerdotes y no tenemos quien oficie los entierros de los difuntos. De todas maneras, vete y háblalo. Como usted mande. Oiga, Konstantín Fiodorovich, tenga la bondad. Hágame una rebaja, dijo el comerciante del caftán azul que iba al otro lado del amo. Ya le he dicho el precio, no me gusta regatear. No soy como esos terratenientes que vas a visitar cuando les vence el plazo del préstamo. Os conozco muy bien a todos vosotros. Lleváis una lista de los vencimientos de cada uno. Es sencillo. El hombre tiene prisa por conseguir dinero en efectivo y te lo da todo a mitad de precio. Yo, en cambio, ¿qué necesidad tengo de tu dinero? Puedo guardar el género en mi hacienda aunque sea 3 años. No le debo nada a los bancos. Tiene toda la razón, Konstantín Fiodorovich. De hecho, yo lo hacía solo porque me gustaría tener relación con usted en el futuro, no por codicia. Tenga la bondad de aceptar 3.000 rublos de paga y señal. El comerciante se sacó de debajo de la chaqueta un fajo de billetes grasientos. Kostanchogla los tomó con indiferencia y sin contarlos se los metió en el bolsillo trasero de la levita. Pensó Chichikov, como si fuera un pañuelo de bolsillo. Kostanchogla apareció en la puerta de la sala. A Chichikov le impresionó aún más por el bronceado de su rostro, por su cabello hirsuto y negro encanecido prematuramente en algunas partes, por la viva expresión de sus ojos y por una especie de causticidad que le confería su procedencia del ardiente sur. No era un ruso de pura cepa, ni él mismo sabía de dónde eran sus antepasados. No le interesaba la genealogía, pues la consideraba irrelevante y superflua por lo que respecta a la administración de una hacienda. Incluso estaba convencido de ser ruso y además no conocía otra lengua que la rusa. Platónov le presentó a Chichikov. Los dos hombres se besaron. He decidido viajar por diferentes provincias, dijo Platónov. Así me libraré de la melancolía. Y Pavel, aquí presente, me propuso viajar con él. Magnífico, dijo Kostanchogla. ¿A qué lugares, prosiguió dirigiéndose ahora acogedoramente a Chichikov, tienen previsto ir? Confieso, dijo Chichikov, inclinando con respeto la cabeza hacia un lado y acariciando al mismo tiempo el brazo de la butaca con la mano, que de momento, más que por necesidad propia, viajo por conveniencia de otro. El general Bitrishov, buen amigo mío, y puede decirse que mi benefactor, me rogó que visitara a sus parientes. Por supuesto, los parientes son los parientes, pero, en parte, por así decirlo, también viajo por mí mismo. Porque, al margen del beneficio que me pueda reportar desde el punto de vista hemorroidal, veré mundo, cómo vive la gente. Lo que es, se diga lo que se diga, como un libro vivo, una segunda ciencia. Sí, ver otros lugares nunca está de más. Lo ha expresado de una manera soberbia. Es la pura verdad. En efecto, no está de más.
Ves cosas que no habrías visto. Encuentras personas que no habrías encontrado. Las conversaciones con algunos hombres son como una moneda de oro. Como por ejemplo ahora, con la ocasión que se ha presentado. Acudo a usted, respetabilísimo Konstantín Fiodorovich. Instrúyame, sacie mi sed y hágame comprender la verdad. Espero sus dulces palabras como maná. Pero, ¿qué le puedo enseñar?, preguntó Kostanchogla turbado. Lo que he aprendido es calderilla. Sabiduría, respetabilísimo, sabiduría. La sabiduría para dirigir el difícil timón que es la agricultura. La sabiduría para conseguir beneficios seguros, para adquirir unos bienes no quiméricos sino efectivos, cumpliendo al mismo tiempo con el deber de ciudadano y ganándome el respeto de nuestros compatriotas. ¿Sabe qué?, dijo Kostanchogla, mirándolo con aire meditabundo. Quédese un día en mi casa. Le mostraré toda la administración y se lo explicaré todo. Podrá ver que aquí no hay ninguna sabiduría. Claro, quédese, dijo la señora de la casa, y dirigiéndose a su hermano añadió: Quédate, hermano, ¿qué prisa tienes? A mí me da lo mismo. ¿Qué le parece, Pavel Ivanovich? A mí también, con mucho gusto. Pero se da una circunstancia. Un pariente del general Bitrishov, cierto coronel Kashkaryov. Pero si está loco. Está loco, así es. Yo no iría, pero el general Bitrishov, buen amigo mío y puede decirse que mi benefactor. Si es así, ¿sabe qué?, dijo Kostanchogla. Vaya allí. No hay más de 10 verstas hasta su casa. Tengo un coche preparado. Vaya ahora mismo a verlo. Le dará tiempo para volver a la hora del té. Espléndida idea, exclamó Chichikov, y cogió el sombrero. Pusieron a su disposición la calesa y, al cabo de media hora, lo había llevado volando a casa del coronel. Toda la aldea parecía desordenada. Construcciones, remodelaciones, montones de cal, ladrillos y vigas por todas las calles. Algunos edificios se habían levantado al estilo de los palacios de justicia. En uno de ellos estaba escrito con letras de oro: Almacén de aperos. En otro: Oficina principal de cuentas. Más allá: Comité de Asuntos Agrarios y Escuela de Enseñanza Normal para los vecinos de la aldea. En pocas palabras, el diablo sabrá qué no había allí. Encontró al coronel plantado detrás del pupitre de su oficina con la pluma en la boca. El coronel acogió a Chichikov con gran amabilidad. Aparentemente era un hombre buenísimo y muy cortés. Se puso a explicarle el trabajo que le había costado levantar la finca hasta alcanzar el estado de prosperidad actual. Se lamentó compungido de lo difícil que era hacer comprender al campesino la existencia de los estímulos superiores que el lujo de la instrucción, el arte y la pintura proporcionan al hombre. Que hasta la fecha no había conseguido que las mujeres se pusieran corsé, cuando en Alemania, donde había estado acantonado con su regimiento en 1814, hasta la hija de un molinero sabía tocar el piano.
que, no obstante, a pesar de la tozudez de la ignorancia, conseguiría sin falta que los campesinos de su pueblo fueran detrás del arado y leyeran al mismo tiempo un libro sobre los pararrayos de Franklin, las geórgicas de Virgilio o la investigación química del suelo. Sí, no faltaba más, pensó Chichikov. ¿Y yo que aún no he leído la Duchesse de la Vallière? El coronel habló todavía largo y tendido sobre la manera de llevar a la gente a la prosperidad. Según él, la indumentaria tenía una gran importancia. Se jugaba la cabeza a que bastaría con hacer llevar pantalones alemanes a la mitad de los campesinos rusos para que las ciencias prosperasen, aumentase el comercio y en Rusia se iniciara un siglo de oro. Después de mirarlo fijamente, Chichikov pensó: con este parece que no hay que andarse con ceremonias. Al instante le comunicó que necesitaba tantas almas, mediante la formalización de tales contratos de compraventa y tales procedimientos. Entiendo por sus palabras, dijo el coronel sin alterarse lo más mínimo, que se trata de una petición, ¿no es así? Exacto. En ese caso, expóngala por escrito. La instancia irá al Departamento de Recepción de Informes y Denuncias. El departamento, después de registrarla, me la pasará a mí. De mí irá a parar al Comité de Asuntos Agrarios. De allí, con las enmiendas oportunas, llegará a manos del intendente. El intendente, de conformidad con el secretario. Por favor, exclamó Chichikov, ¿no ve que de esa manera se alargará hasta Dios sabe cuándo? ¿Y cómo quiere tratar este asunto por escrito? ¿No ve que se trata de una cuestión que las almas, en cierto modo, están muertas? Muy bien, escríbalo así. Que las almas están muertas en cierto modo. Pero, ¿cómo quiere que ponga que están muertas? ¿No ve que eso no se puede escribir? Aunque estén muertas, conviene que parezca que están vivas. Muy bien. Escríbalo de esta manera: que es preciso o que se exige, se desea, se busca, que parezca que estén vivas. Sin papeleo de por medio no se puede hacer nada. El ejemplo es Inglaterra, e incluso Napoleón. Le asignaré a un comisario que lo acompañará a todas partes. Hizo sonar una campanilla. Apareció un individuo. Secretario, haga venir a un comisario. Apareció el comisario. Por su aspecto, parecía mitad campesino, mitad funcionario. Él le acompañará por los lugares que sea menester. Por curiosidad, Chichikov decidió ir con el comisario a ver aquellos lugares que era menester. La oficina de recepción de informes sólo existía en el rótulo, y sus puertas estaban cerradas con llave. El jefe del negociado, Yul, había sido trasladado de nuevo al recién constituido Comité de Construcciones Agrarias. Su lugar lo ocupaba ahora el ayuda de cámara Berezovsky, pero a éste, a su vez, también lo habían destinado a cierta comisión de obras. Llamaron al Comité de Asuntos Agrarios, y allí estaban de reformas.
Despertaron a cierto borracho, pero no sacaron nada en claro. «Esto es un barullo», dijo finalmente el comisario a Chichikov. «Todos engañan al señor. Quien dispone de todo aquí es la comisión de obras. Arranca a todos los hombres del trabajo que están haciendo y los envía allí donde se le antoja. Lo único que importa aquí es lo que hace la comisión de obras». Evidentemente estaba descontento con la comisión de obras. Chichikov no quiso ver nada más, y ya de vuelta le explicó al coronel que si esto y que si aquello, que todo era un completo desorden, que no había podido conseguir nada y que el departamento de recepción de informes ni siquiera existía. El coronel se enardeció de noble indignación y estrechó con fuerza la mano de Chichikov en señal de agradecimiento. Acto seguido, tomó papel y pluma y escribió 8 severísimas demandas. ¿Con qué derecho la comisión de obras había dispuesto arbitrariamente de funcionarios que no pertenecían a su departamento? ¿Cómo había podido permitir el director general que un delegado, sin haber entregado su cargo, se ausentase en viaje de inspección? ¿Cómo podía el Comité de Asuntos Agrarios permanecer indiferente ante el hecho de que ni siquiera existiera un departamento de recepción de informes y denuncias? Vaya jaleo, pensó Chichikov, que ya se quería ir. No, no dejaré que se marche. Ahora mi amor propio está herido. Le demostraré qué significa la dirección orgánica y correcta de una hacienda. Encomendaré su caso a una persona que vale por todas las demás. Ha terminado un curso universitario. Ya ve qué clase de siervos tengo yo. Y para no perder un tiempo valiosísimo, le ruego encarecidamente que visite mi biblioteca, dijo el coronel abriendo una puerta lateral. Aquí hay libros, papel, plumas, lápices, de todo. Utilícelo todo. Aquí usted es el amo. La educación debe estar al alcance de todos. Así hablaba Kashkariov mientras lo introducía en el almacén de libros. Era una enorme sala atestada de volúmenes desde el suelo hasta el techo. Había incluso animales disecados. Libros de toda clase, de arboricultura, ganadería, cría de cerdos, jardinería, revistas especializadas en todas las materias de las que se distribuyen por suscripción, pero que nadie lee. Al ver que todo eran libros de esos que nos sirven para pasar un rato agradable, Chichikov se dirigió a otra estantería y del fuego cayó en las brasas. Todo eran libros de filosofía. Ante sus ojos aparecieron 6 volúmenes enormes con títulos del tipo Introducción preparatoria al campo del pensamiento, Teoría de la comunidad, del conjunto y de la esencia, y su aplicación a la comprensión de los principios orgánicos de la dicotomía de la productividad social. Ojease el libro que ojeara, Chichikov encontraba en cualquier página palabras como manifestación, desarrollo, abstracto, hermetismo, hermenéutica y el diablo sabe qué más. Esto no es para mí, se dijo Chichikov, y se dirigió a una tercera estantería que contenía los libros de arte. Sacó un volumen enorme con unas indiscretas estampas mitológicas y se puso a examinarlo.
era la clase de cuadros que gustan a los solteros de mediana edad y a veces incluso también a esos vejestorios que se excitan viendo ballets y otros espectáculos picantes. Cuando acabó de mirar este libro, Chichikov se disponía a sacar otro por el estilo y en ese momento se presentó el coronel Kashkariov con un aspecto radiante y un papel en la mano. «Ya está todo hecho, y magníficamente hecho. La persona de la que le hablé es decididamente un genio. Por este motivo lo pondré por encima de todos los demás y crearé un departamento para él. Eche un vistazo y verá qué mente más lúcida y cómo lo ha resuelto todo en cuestión de minutos». «Gracias a Dios, señor», pensó Chichikov, y se dispuso a escuchar. El coronel empezó a leer en voz alta. «Tras proceder a considerar la tarea que me encomendó su señoría, tengo el honor de exponer lo siguiente. Punto primero. Hay un malentendido en la petición misma del caballero y asesor colegiado Pavel Ivanovich Chichikov, pues incurre en el error de calificar irreflexivamente de muertas las almas del censo. Con este nombre seguramente quería decir cercanas a la muerte pero no muertas. Además, tal denominación indica un estudio de la ciencia más bien empírico y probablemente restringido a un currículo de escuela parroquial, ya que el alma es inmortal. «¡Qué astuto!», dijo Kashkariov complacido. «Aquí le lanza una pullita. Confiéselo. Maneja bien la pluma, ¿verdad?». Punto segundo. En la hacienda no hay ninguna alma que no esté hipotecada. No sólo ya las que se hallan cercanas a la muerte, sino todas las demás. Pues todos los recursos humanos no sólo están hipotecados, sino rehipotecados con un recargo adicional de 150 rublos por alma. Excepto el pequeño pueblo de Gurmailova, cuyo estado es controvertido debido a un pleito con el terrateniente Pridishov y, por tanto, es un activo congelado, como se anunció en el número 2 de Moskavsky Vidomosti. «¿Por qué no me dijo esto antes? ¿Por qué me ha hecho perder el tiempo con tonterías?», dijo Chichikov enojado. «Era necesario que lo viera con la documentación necesaria. No es cosa de broma. Hasta un tonto podría verlo con un examen precipitado, pero es preciso tomarlo en consideración concienzudamente». Furioso, Chichikov tomó la gorra y salió corriendo de la casa directamente hacia la puerta en contravención de todas las normas del decoro. El cochero esperaba y el droschke estaba listo. Sabía que no tenía sentido desenganchar los caballos, ya que si quería pienso, tendría que haber presentado una instancia por escrito y la autorización de dar la avena a los caballos no se firmaría hasta el día siguiente. A pesar de la grosería y de los malos modales de Chichikov, Kashkariov, no obstante, se mostró extraordinariamente cortés y delicado. Le dio un fuerte apretón de manos, lo estrechó contra su corazón y le dio las gracias por brindarle una visión real de cómo funcionaban los procedimientos administrativos en su hacienda. Dijo que era necesario amonestar a su gente y reprenderlos severamente, ya que, de lo contrario, todo era susceptible de caer en la ociosidad y que los resortes del poder se oxidaran y debilitaran. Que como resultado de los acontecimientos de aquel día se le había ocurrido una idea afortunada: organizar
una nueva comisión que llevaría el nombre de Comisión de Seguimiento de la Comisión de Obras, para que nadie se atreviera nunca más a robar nada. Chichikov llegó muy tarde a casa de Kostanchogla, irritado y descontento. Ya hacía tiempo que estaban encendidas las velas. —¿Cómo es que se ha retrasado tanto? —preguntó Kostanchogla cuando Chichikov apareció en la puerta. —¿De qué han hablado tanto rato? —quiso saber Platonov. —En mi vida había visto a un imbécil como este —dijo Chichikov. —Los hay peores —afirmó Kostanchogla. Kashkariov es un consuelo. Necesitamos gente como él, porque refleja de una manera caricaturesca y visible todas las estupideces en las que incurren nuestros sabelotodos. Esos que, antes de conocer las ideas de su país, se llenan la cabeza con ideas estúpidas del extranjero. Ya ve qué clase de terratenientes tenemos ahora. Montan oficinas, fábricas, escuelas, comisiones y el diablo sabe qué más. He aquí las lumbreras que tenemos. Justo cuando todo se estaba recuperando, después de los franceses en 1812, van y lo ponen todo patas arriba. De hecho, han causado más daño que los franceses. De modo que hoy, alguien como Piotr Petrovich Pitush está considerado un buen propietario. —Pero si incluso ha hipotecado su hacienda —dijo Chichikov. —Por supuesto. Todo el mundo acude al banco. Todo acaba hipotecado. Dicho esto, Kostanchogla empezó a irritarse un poco. Por ejemplo, ahora hay fábricas de sombreros, fábricas de velas. Se contratan artesanos en Londres y los terratenientes se convierten en comerciantes. Ser terrateniente era un título muy respetable y ahora todos son productores, dueños de fábricas. —Pero usted también tiene fábricas —observó Platonov. —¿Y quién las creó? Surgieron por sí solas. Se acumulaba el excedente de lana, no había a quien vendérsela, así que empecé a tejer lana y paño fuerte, sencillo, que se compra a un precio módico en los mercados locales. Es lo que conviene al campesino, a mis campesinos. Durante 6 años tiraron escamas de pescado a mis orillas. Y bien, ¿qué iba a hacer con todo eso? Preparé cola con ello y gané 40.000 rublos. En mi casa todo funciona así. —¡Qué diablo astuto! —pensó Chichikov, mirándolo fijamente con los 2 ojos. Este sí sabe lo que es barrer para casa. Y la verdadera razón por la que lo hice fue porque tenía una multitud de trabajadores que, de lo contrario, se habrían muerto de hambre. Había hambruna debido a la mala cosecha, gracias a los dueños de las fábricas que descuidaron los cultivos. De ese tipo de fábricas, hermano, tengo muchas. Cada año una nueva, dependiendo de las sobras y de los residuos que se hayan acumulado. Si mira atentamente su hacienda, verá que todo lo que se desecha puede generar beneficios, pero se rechaza y se dice, no lo necesito. Y no necesito construir palacios con columnas y frontispicios para hacerlo. Es sorprendente. Lo más sorprendente de todo es que de cualquier desperdicio obtenga beneficios, dijo Chichikov. Sí, por supuesto. Así es mientras las cosas se lleven con sencillez y se tomen tal como son. Pero hoy todo el mundo se cree que es mecánico y que tiene que abrir el arca del dinero con herramientas en lugar de no complicar las cosas.
Y la gente viaja expresamente a Inglaterra. Ese es el problema. ¡Qué estúpidos! Al decir esto, Kostanchogla escupió. Sin embargo, cuando vuelven del extranjero, son 100 veces más estúpidos. «Ay, Constantín, ya te has vuelto a enfadar», dijo la mujer inquieta. «Ya sabes que te perjudica». «Pero ¿cómo no voy a enfadarme? Si se tratara de algo que no tuviera que ver con nosotros, aún, pero me toca muy de cerca». Lo preocupante es que el carácter ruso se está echando a perder. Y es que ahora el carácter ruso tiene un quijotismo que nunca había tenido. Si se le mete entre ceja y ceja la instrucción, se convierte en el Don Quijote de la instrucción. Funda escuelas que no se le ocurrirían ni a un imbécil, y de esas escuelas saldrán personas que no servirán para nada, ni en el pueblo ni en la ciudad. Serán, como mucho, borrachos con una visión inflada de su valía. Si se le mete en la cabeza la filantropía, se convierte en un Don Quijote de la filantropía. Gastará 1.000.000 de rublos para construir hospitales totalmente inútiles y otras instituciones con columnas. Se arruinará y todos acabarán en la calle. Esa es su filantropía. Chichikov no estaba interesado en la educación. Quería interrogar a Kostanchogla en detalle acerca de eso de que todo desperdicio da beneficios. Pero Kostanchogla, sin embargo, no le daba oportunidad de hablar. De su boca manaban discursos biliosos y Chichikov no los podía contener. Piensan en cómo educar al campesino. Pero lo primero que hay que lograr es que sea un agricultor próspero. Y él mismo ya se ilustrará. No se imagina hasta qué punto se ha vuelto estúpido el mundo. Hay que ver las tonterías que garabatean ahora los escritorzuelos. Un mocoso publica un librito y todos se desviven por leerlo. Fíjese en lo que dicen. El campesino lleva una vida demasiado primitiva. Hay que darle a conocer los objetos de lujo, inculcarle necesidades que estén más allá de sus posibilidades. Porque ellos mismos se han convertido en petrimetres debido a esos lujos. Y han contraído el diablo sabe cuántas enfermedades. No hay muchacho de 18 años que no lo haya probado ya todo. Está desdentado y calvo como una bola de billar. Y ahora quieren contagiar a los campesinos. Aún podemos dar gracias a Dios de que en nuestro país todavía quede una capa social sana, que no ha descubierto esos caprichos. De eso tenemos que dar gracias a Dios. Los que labran la tierra son la gente que más respeto. Pero, ¿por qué no los dejan en paz? Ojalá todo el mundo labrara la tierra. Así que, ¿cree que lo más rentable es labrar la tierra?, preguntó Chichikov. Es lo más legítimo, no lo más productivo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, se nos dijo. Es muy sencillo. La experiencia de siglos ha demostrado que, cuando cultiva la tierra, el hombre es más moral, más puro, más noble, más elevado. No digo que no deba tener ningún otro oficio, pero la base de todo ha de ser el cultivo de la tierra. De eso se trata. Las fábricas aparecerán por sí mismas, y serán fábricas legítimas, las que el hombre necesita aquí, las que convengan a los rusos, y no esas fábricas destinadas a proporcionar artículos de consumo que han debilitado al hombre de hoy. No son esas fábricas que para sostenerse y mantener la demanda tienen que recurrir a medios viles, que corrompen y depravan al pueblo infortunado. Así que no estableceré aquí, por mucho que esgrima razones a favor de ellas,
cualquier producción que estimule un mayor consumo, como el tabaco o el azúcar, aunque suponga perder 1.000.000 de rublos. Si la corrupción ha de golpear a la comunidad, por lo menos que no sea de mi mano. Que por lo menos yo pueda mantener la cabeza alta delante de Dios. Llevo 20 años viviendo entre el pueblo llano. Sé las consecuencias que comportará. A mí lo que más me sorprende es cómo una buena gestión hace que se obtengan ingresos a partir de desperdicios y de todo tipo de basura. Economistas políticos, dijo Kostanzhoglo con una expresión de sarcasmo amargo, sin prestar atención a Chichikov. Buenas piezas están hechos los economistas. Si uno es burro, el otro todavía lo es más. Y los dos van detrás de otro burro. No ven más allá de su estúpida nariz. Son unos burros y encima se suben a una cátedra y se calan las gafas. Pura idiotez. Y escupió fuera de sí. Todo lo que dices es verdad, pero haz el favor, no te enfades, dijo la esposa de Kostanzhoglo, como si no se pudiera hablar de este tema sin perder los nervios. Oyéndole hablar, respetabilísimo Konstantín Fiodorovich, uno entiende, por así decirlo, el sentido de la vida. Toca el meollo de la cuestión. Pero dejando de lado el aspecto humano, permítame que nos concentremos en lo particular. Supongamos que me convierto en propietario y tengo como objetivo enriquecerme en poco tiempo para, por así decirlo, cumplir mi obligación esencial como ciudadano. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo lo he de hacer? ¿Qué hay que hacer para enriquecerse? Repitió Kostanzhoglo. Pues lo siguiente. Vamos a cenar, dijo la señora de la casa. La mujer se levantó del sofá y caminó hasta el centro de la sala, a la vez que envolvía sus hombros jóvenes y ateridos en un chal. Chichikov se levantó de la silla casi con la destreza de un militar. Le ofreció el brazo estirado y la condujo solemnemente a través de las 2 habitaciones hasta el comedor. En la mesa había ya una sopera destapada de la que emanaba un agradable olor a sopa, impregnada del aroma de hierbas frescas y de los primeros brotes de primavera. Todos se sentaron a la mesa. Con mucha presteza, los criados llevaron todos los platos de una vez en unos recipientes cerrados, así como todo lo que era preciso. A Kostanzhoglo no le gustaba que los lacayos escuchasen las conversaciones del señor, y menos aún que mirasen su boca mientras comía. Después de saciarse de sopa y de beber una copita de una excelente bebida que parecía vino de Hungría, Chichikov dijo al anfitrión: «Permítame, respetabilísimo amigo. Desearía volver al tema de conversación que antes quedó interrumpida. Yo le preguntaba qué he de hacer, cómo tengo que actuar, cuál es la mejor manera de emprender». En este punto faltan 2 hojas del manuscrito. En el pasaje extraviado, Kostanzhoglo le dice a Chichikov que debe comprar una finca perteneciente a un vecino suyo, el terrateniente Shelabuev. «Es una finca tan buena que si me pidieran 40.000 rublos por ella, se los daría al instante»,
Chichikov se quedó pensativo. ¿Y por qué no la compra usted mismo?, preguntó con cierta timidez. Bueno, hay que conocer los límites de uno. Mis fincas ya dan demasiados quebraderos de cabeza. Además, los nobles ya se quejan de lo mucho que me aprovecho de la situación extrema en la que se encuentran y de su situación ruinosa para comprar tierra barata. Al final me he hartado de todo eso. Al diablo con ellos. Qué aficionada es la gente en general a la maledicencia, dijo Chichikov. Pero no se puede imaginar hasta qué punto lo es en nuestra provincia. A mí no hacen más que llamarme roñoso y ruin. Ellos nunca tienen culpa de nada. Dicen: por supuesto, he malgastado, pero ha sido porque he vivido para satisfacer las necesidades supremas de la vida. He alentado a los industriales, es decir, a unos estafadores. De lo contrario, sin embargo, se puede vivir como un cerdo, como Kostanchogla. Bueno, no me importaría ser un cerdo así, dijo Chichikov. Y todo son mentiras y disparates. ¿Cuáles son esas necesidades supremas de la vida? ¿A quién quieren engañar? Aunque compren libros, no los leen. Todo acaba en partidas de cartas y borracheras. Y despotrican contra mí porque no ofrezco banquetes ni les presto dinero. Pero si vienen a visitarme y comen lo que yo como, bienvenidos sean. En cuanto al dinero, no lo presto. Es una tontería. Sin embargo, si alguien acude a mí con una necesidad real, si me cuenta en detalle cómo gastará mi dinero y me convence con sus palabras que lo utilizará con cordura y que le proporcionará beneficios, no le negaré el dinero y ni siquiera le pediré intereses. Es algo que hay que tomar en cuenta, pensó Chichikov. Nunca se lo negaré, continuó Kostanchogla. Lo que no haré, no obstante, es tirar el dinero al aire. Por más que me lo reprochen, al diablo con ellos. Hay quien quiere dar un banquete para su amante o amueblar su casa con objetos caros. O bien acudir con una prostituta a un baile de máscaras u organizar una fiesta para celebrar que vive en este mundo sin dar un palo al agua. ¿Y se supone que tengo que prestarle dinero? En esto, Kostanchogla escupió y estuvo a punto de pronunciar algunas palabras indecorosas e inconvenientes delante de su mujer. La sombra severa de una oscura hipocondría enturbió su rostro. Unas arrugas le surcaron la frente, a lo largo y de través, que delataban la ira que perturbaba su bilis. Permítame, respetabilísimo amigo, que retome el tema de la conversación antes interrumpida, dijo Chichikov, tomando otra copa de licor de frambuesa que resultó ser una exquisitez. Supongamos que yo adquiera la hacienda que ha tenido a bien mencionar. ¿En cuánto tiempo y con qué rapidez sería posible hacerme lo suficientemente rico para...? Si quiere hacerse rico deprisa, le cortó Kostanchogla, que ya estaba de mal humor, con voz severa e impetuosa. Nunca lo conseguirá. Pero si quiere hacerse rico y no pregunta cuánto tiempo le llevará, lo logrará rápidamente. ¿De modo que así es?, exclamó Chichikov. Sí, afirmó Kostanchogla bruscamente
como si estuviera enfadado con Chichikov. Hay que amar el trabajo. Sin eso no se consigue nada. Hay que amar la hacienda. Sí, créame, no es nada aburrido. Alguien se ha inventado que en los pueblos la vida es triste. Yo ya me habría muerto, colgado del aburrimiento, si hubiera pasado, aunque solo fuera un día en la ciudad, de la manera en que la gente lo hace en esos estúpidos clubs, tabernas y teatros. Imbéciles. Una generación de burros. Un amo no puede aburrirse. No tiene tiempo para eso. Su vida no tiene ni un centímetro de vacuidad. Todo es plenitud. Basta con pensar en la variedad de tareas que hay que hacer. Y además, ¿qué tareas? Tareas que elevan verdaderamente al espíritu. Digan lo que digan, el hombre aquí vive en armonía con la naturaleza, con las estaciones. Es participante e interlocutor de todo lo que acontece en la creación. Basta con fijarse en el ciclo anual del trabajo. Incluso antes de empezar la primavera, todo está en alerta y a la espera. Se preparan las semillas. Se escoge, se pesa el grano en los cobertizos y se seca. Se deciden los cupos y los diezmos de los campesinos. Se piensa todo el año por anticipado y todo se calcula de antemano. Y en cuanto llega el deshielo y los ríos vuelven a correr, tan pronto todo se seca y la tierra empieza a abrirse, las palas trabajan en huertos y jardines. El arado y los rastrillos remueven los campos. Se planta y se siembra. ¿Entiende lo que eso significa? Nada es trivial. Se siembra la futura cosecha. Se planta la bendición de toda la tierra, el alimento para millones de personas. Luego llega el verano, y entonces siega que te siega. La cosecha se pone en marcha, un lote de centeno detrás de otro, luego trigo, cebada y avena. Todo es un hervidero, no se pierde ni un minuto. Incluso si tuvieras 20 ojos, deberías emplearlos todos en el trabajo. Y en cuanto se acaban las celebraciones, es el momento de llevarlo todo a cubierto, amontonarlo en pilas. Empiezan los trabajos invernales. La reparación de los graneros para el invierno, de los cobertizos, de los establos para el ganado, y al mismo tiempo se debe llevar a cabo el trabajo de las mujeres. Y al hacer balance ves todo lo que se ha hecho. Es sencillo. Y el invierno se trillan los graneros y se transporta el grano trillado de las eras a los almacenes. Visitas el molino, las fábricas, vas a echar un vistazo a los talleres, pasas a ver al campesino para comprobar cómo trabajan. Para mí es un motivo de júbilo ver a un carpintero manejando bien el hacha. Puedo pasarme incluso 2 horas mirándolo trabajar. Y más aún si comprendes que todo esto se hace con un propósito, que a tu alrededor todo crece y se multiplica aportando frutos y beneficios. No tengo palabras para explicar lo que se siente. Y no porque el dinero crezca, el dinero solo es dinero, sino porque todo es producto del trabajo de tus manos, porque ves que eres la causa de ello, el creador, y que cae sobre todo el mundo una lluvia de abundancia y prosperidad gracias a ti, como si fueras un mago. ¿Dónde encontraría un placer semejante?, dijo Kostanchogla a la vez que levantaba el rostro y desaparecían sus arrugas.
como un zar en el día de su solemne coronación, lucía radiante, y unos rayos parecían emanar de su cara. Sí, no encontrará en el mundo entero un placer igual. Es ahí, justamente ahí, cuando el hombre trabaja a imagen y semejanza de Dios. Y pensar que dicen que es una ocupación aburrida. Chichikov escuchaba embelesado las dulces palabras de su anfitrión como quien escucha el canto de las aves del paraíso. La boca se le hacía agua. Sus ojos, humedecidos, eran todo dulzura. Y habría seguido escuchando eternamente el discurso de Kostanchogla. «Constantín, ya es hora de que nos retiremos de la mesa», dijo la dueña de la casa, y se levantó de la silla. Todos hicieron lo propio. Chichikov alargó el brazo, se lo ofreció a la anfitriona y la condujo hasta el salón. Pero sus movimientos carecían de destreza, pues su mente estaba ocupada en reflexionar sobre asuntos realmente esenciales. «Digas lo que digas, todo esto es aburrido», dijo Platónov, que los seguía. «El invitado no es estúpido», rumió el amo de la casa. «Sopesa sus palabras y no es un escritorzuelo». Después de pensar en esto, aún se puso más alegre, como reconfortado por su propio discurso, jubiloso de haber encontrado a un hombre que supiera escuchar consejos sabios. Cuando se instalaron todos en una acogedora sala iluminada con velas, frente a la puerta de la veranda acristalada que daba al jardín, desde donde las estrellas titilantes encima de las copas de los árboles del jardín dormido los contemplaban, Chichikov se sintió muy a gusto, como no lo había estado hacía mucho tiempo, como si después de largos peregrinajes lo hubiese acogido un techo familiar. Y, con el trabajo hecho y todos los deseos cumplidos, hubiese declarado, tirando su bastón de peregrino: «Ya basta». Esta encantadora disposición de ánimo había embargado su espíritu gracias a las inteligentes palabras del hospitalario dueño. Para cada persona hay palabras que son más íntimas y familiares que otras. A menudo, en algún remoto lugar abandonado, de pronto encontrarás a alguien cuya conversación te hará olvidar el mal estado de los caminos, los lechos inhóspitos, el sinsentido del bullicio moderno, la falsedad de los señuelos que engañan al hombre. Y la velada pasada así se grabará hondamente y para siempre en tu memoria con todas sus circunstancias, quién estaba presente, el lugar que cada uno ocupaba y qué sostenía en la mano, así como las paredes, los rincones y cualquier trivialidad. Del mismo modo, Chichikov grabó todo en su memoria aquella tarde. La agradable salita amueblada sin pretensiones, la expresión bondadosa, inmutable, en la cara del perspicaz anfitrión, e incluso también el dibujo del empapelado, la pipa con boquilla de ámbar ofrecida a Platónov, el humo que lanzaba al hocico prominente de Yarb, los resoplidos del perro, la risa de la atractiva señora de la casa y asimismo
las velas alegres, el grillo en un rincón, la puerta acristalada, la noche primaveral que los contemplaba desde fuera, cuajada de estrellas, descansando en las copas de los árboles, e invadida por la música de los ruiseñores que gorjeaban a pleno pulmón dentro del frondoso follaje. Lo que dice es miel para mis oídos, querido Konstantín Fiodorovich, declaró Chichikov. Puedo afirmar que en toda Rusia no he encontrado una persona que le iguale en inteligencia. Kostanchogla sonrió. Sentía que sus palabras encerraban no poca verdad. De todos modos, si quiere conocer a un hombre de veras inteligente, hay uno que es merecedor con toda justicia de ese calificativo. Es un sabio al que no le llego ni a la suela de los zapatos. ¿Y quién es ese hombre?, preguntó Chichikov atónito. Mirasov, nuestro contratista. El concesionario de alcohol. Es la segunda vez que oigo hablar de él, exclamó Chichikov. Es un hombre capaz de gobernar todo un imperio, no solo la hacienda de un terrateniente. Si yo estuviera al frente del Estado, lo primero que haría sería nombrarlo ministro de Finanzas. Y, según dicen, ha hecho posible lo imposible. Ha amasado una fortuna de 10 millones de rublos. ¿Cómo que 10? Más de 40. Pronto la mitad de Rusia estará en sus manos. No me diga, exclamó Chichikov con los ojos desorbitados y boquiabierto. No le quepa la menor duda, está claro. Alguien que posee cientos de miles se enriquece lentamente. Un hombre con 1 millón tiene unas perspectivas más amplias. Y no tiene competidores. Nadie puede rivalizar con él. Fije el precio que fije, éste no se alterará. Nadie podrá superarlo. «Dios mío», exclamó Chichikov persignándose. Se quedó mirando fijamente a Kostanchogla a los ojos y sintió que se le cortaba la respiración. Es inconcebible. Se queda uno helado de espanto. Hay quienes se asombran ante la sabiduría de la providencia cuando contemplan un insecto. A mí me sorprende mucho más que sumas tan enormes puedan caer en manos de un mortal. Permítame que le pregunte un detalle. Dígame, ¿el capital inicial que adquirió no sería por medios del todo honestos, no? No, lo adquirió de la manera más irreprochable y por los métodos más legítimos. Increíble. Si se tratase de miles, pero millones. Al contrario, lo difícil es conseguir miles honestamente, pero los millones se acumulan sin esfuerzo. El millonario no tiene que recurrir a caminos tortuosos, solo debe tomar el camino recto y apresar todo cuanto encuentre a su paso. Otros hombres no lo cogerán. No todo el mundo tiene fuerzas para ello y no encuentra competidores. Ya se lo dije, su campo de acción es muy amplio. Todo lo que tome lo multiplicará por 2 o por 3. Pero, ¿qué puede sacar de unos miles? ¿El 10 o el 20%? Lo que me resulta más difícil de entender es que toda su empresa comenzara con algunos cópex. Siempre ocurre así. Es el orden legítimo de las cosas, dijo Kostanchogla. Quien nació y se crió con miles no conseguirá más.
Ya está habituado a sus antojos y Dios sabe a qué más. Hay que empezar desde cero, no por el medio, con un copec, no con un rublo, desde abajo, no desde arriba. Sólo así se puede conocer realmente a la gente y el medio en que luego uno tendrá que desenvolverse. Cuando uno lo sufre todo en sus carnes y se da cuenta del esfuerzo que cuesta ganar un copec si las has pasado moradas, se vuelve tan sabio y tan curtido que no fallará en empresa alguna, sea cual sea. Créame, es verdad. Tienes que empezar desde cero, no por el medio. Si alguien me dice, deme 100.000 rublos y me haré rico al instante, no lo creeré. Eso es que obra al azar, no sobre seguro. Tienes que empezar con unas pocas monedas. En ese caso me haré rico, dijo Chichikov, que no podía dejar de pensar en las almas muertas. Porque realmente empiezo de la nada. Constantín, ya es hora de dejar descansar a Pavel Ivanovich y de que se vaya a dormir, dijo la señora. Pero no haces más que hablar. Estoy seguro de que se hará rico, dijo Kostanshogla sin escuchar a su mujer. Ríos, ríos de oro fluirán hacia usted. No sabrá qué hacer con sus ingresos. Pavel Ivanovich lo escuchaba encandilado. Sus pensamientos revoloteaban en un mundo de sueños y fantasías. Su imaginación desenfrenada bordaba un tapiz de oro con motivos de ganancias dorados. Y las palabras ríos, ríos de oro fluirán resonaban en sus oídos. De verdad, Constantín, ya es hora de que Pavel Ivanovich se vaya a dormir. ¿Qué tienes? Vete tú si quieres, dijo el amo de la casa. E hizo una pausa porque los sonoros ronquidos de Platónov retumbaron en toda la habitación, seguidos de los ronquidos de Yarb, todavía más fuertes. Kostanshogla se dio cuenta de que, en efecto, era hora de acostarse. Y zarandeó a Platónov a la vez que le decía: «Venga, basta de roncar». Deseó buenas noches a Chichikov, todos se fueron a la cama y enseguida se quedaron dormidos. El difícil trabajo de gobernar una hacienda se había vuelto ahora sencillo y comprensible, y parecía encajar de maravilla con su naturaleza. Tenía que hipotecar esas almas muertas y adquirir una finca real y verdadera. Se veía a sí mismo actuando y dirigiendo como le había enseñado Kostanshogla, enérgicamente, tomándolo todo en consideración, sin introducir ninguna novedad antes de conocer perfectamente lo viejo, supervisándolo todo con sus propios ojos y conociendo a los campesinos, prescindiendo de todos los elementos superfluos, dedicándose en cuerpo y alma a los trabajos de la hacienda. Saboreaba ya por adelantado el placer que sentiría cuando se estableciera un orden armonioso y todos los engranajes de la maquinaria económica se pusieran en marcha con un movimiento sostenido. Bulliría el trabajo, y del mismo modo que el molino transforma rápidamente el grano en harina, en su hacienda hasta el último desperdicio se convertiría en dinero. La imagen del prodigioso propietario no se le iba de la cabeza,
Era la primera persona de toda Rusia por la que sentía respeto personal. Hasta entonces habían merecido su consideración los individuos de altos rangos y sus inmensas fortunas. Nunca había reverenciado a nadie por su inteligencia. Kostanchogla era el primero. Chichikov se dio cuenta de que con ese hombre no podría recurrir a triquiñuelas. Ocupaba su mente otro proyecto: la compra de la hacienda de Yelabuev. Él disponía de 10.000 rublos. 15.000 pensaba pedírselos prestados a Kostanchogla, pues había declarado que estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que desease hacer fortuna. El resto del dinero ya lo lograría de alguna manera, bien recurriendo a una hipoteca, bien retrasando el pago. Esa también era una posibilidad. ¿Quién se molestaría en acudir a los tribunales para procesarlo? Aún estuvo largo rato dándole vueltas a todo esto. Finalmente, el sueño, que ya hacía 4 horas que, como se suele decir, había acogido en sus brazos a toda la casa, abrazó también a Chichikov. Cayó profundamente dormido. Bueno, hasta aquí este capítulo. Espero que estéis disfrutando de esta novela. Dentro de una semana subiré el siguiente capítulo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros. Así puedo saber qué libros os van gustando más. Un abrazo. Nos vemos.